Hoy, en la ponencia queda a cargo de la doctora Diana Gavilán. Bien, pues en los próximos minutos vamos a hablar sobre el posible nuevo consumidor. ¿Qué hay que hacer en marketing para vender y tener éxito? Bueno, lo primero está claro, necesitamos un buen producto, un poquito de suerte. Pero hay una característica fundamental que diferencia a las empresas que son verdaderamente exitosas de quienes no tienen tanto acierto. Y es que hay empresas que entienden muy bien a sus clientes y los entienden mejor que sus competidores. De manera que en marketing comprender al cliente es fundamental y eso nos lleva a tratar de entender en cada momento cómo van supuestamente cambiando nuestros clientes. ¿Tenemos nuevos clientes? Hombre, si miramos esta imagen, pues parece que claramente han cambiado. Antes nuestros clientes eran enormemente confiados, entregados, mucho más leales. Hoy en día el consumidor es mucho más agudo, compara, analiza, tiene muchísima información y parece que tiene nuevos rasgos sociodemográficos y está interesado por nuevos productos, lo que nos lleva a nuevos mercados. Incluso hoy en día le llevamos con mascarilla. Bueno, en todo el mercado actual conviven 5 generaciones de consumidores, 5 grupos de clientes que tienen cada uno de ellos unas características muy diferentes. Por un lado tenemos lo que nosotros llamamos la generación silenciosa, que son personas de edad avanzada, enormemente disciplinadas, personas que tienen una jerarquía muy arraigada, muy prácticos, muy tradicionales y generalmente muy fieles a los productos y a las marcas que les han funcionado bien. Pero tras ellos viene una generación que es completamente distinta. Se le llama a los baby boomers porque es la generación, la etiqueta la ponen los norteamericanos y se refiere a los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero luego cada país ha tenido un boom demográfico en un momento u otro, pero se utiliza esa denominación. Los boomers es la generación que por primera vez en la historia ha decidido que no iba a envejecer y le han plantado la cara al envejecimiento haciéndose anti-aging, alguna cirugía, teniendo una actitud juvenil y manteniendo los vaqueros hasta edades muy avanzadas. Tras ellos llega la generación X, una generación que, por ejemplo, en el caso de mi país, en España, es verdaderamente la generación del boom demográfico, pero que, indistintamente del volumen de población que tenga, es muy distinta de los anteriores, porque cuando esta generación se incorpora al mercado laboral, se encuentra con que las expectativas ya no son tan buenas, los trabajos empiezan a ser eso que se llaman los Mac Jobs, unos trabajos pues un poquito regulares, las expectativas, por lo tanto, ya les digo que no son tan halagüeñas, y ellos se convierten en una generación un poquito individualista y pesimista. Cuando llegan toda la transformación digital, son inmigrantes, pero que progresivamente se van adaptando, aunque siempre van un poquito por detrás de cada nueva tecnología. Tras ellos llegan los millennials, la generación de la que más se ha oído hablar en los mercados, una generación que, bueno, pues aprende cantando, que es completamente contraria al aburrimiento, nativa digital, enormemente visual y que produce un gran cambio en los mercados porque los millennials le dan la vuelta a todos los procesos de aprendizaje. Mientras que durante años y en las generaciones anteriores los mayores enseñaban a los menores, son la generación de los millennials los que van a enseñar a sus padres a que tienen que reciclar, cómo funciona el móvil, qué posibilidades les dan las nuevas aplicaciones, es decir, son los que transmiten el conocimiento hacia arriba. Y tras ellos llega la generación Z, una generación que todavía no conocemos profundamente, pero que ya nos da una serie de pistas, y es que son distintos de los millennials. Esta generación Z lleva desde que ha llegado a este mundo con un móvil en las manos, consumiendo ilimitadamente contenidos por los que no ha pagado, lo cual le convierte en una generación muy peculiar. Es además una generación enormemente crítica, aunque yo creo que ese rasgo es propio más de la edad que de su identidad como generación, y con una visión completamente global del mundo. No tiene fronteras porque si le gusta el skate, ha aprendido a hacer skate estando en Madrid con un skater que está en Australia, porque no existen las fronteras para YouTube, no existen las fronteras para las redes sociales y no existen las fronteras en Internet. Luego, parece claro que los consumidores cambian y cada generación llegan al mercado nuevos consumidores y, de hecho, si pensamos, por ejemplo, cómo ha sido el efecto o cómo está siendo el efecto de la pandemia en cada una de estas generaciones,
nos damos cuenta de que la brecha generacional todavía es más intensa, se ha acentuado, porque la generación silenciosa se ha visto obligado a aprender a usar nuevas tecnologías que no contaba, simplemente para poder mantener contacto con su familia como consecuencia del aislamiento. Porque los boomers han descubierto que tenían que quedarse en casa y de tanta preocupación por no envejecer han pasado a estar mucho más preocupados por la salud, por hacer yoga o por hacer pan viendo vídeos de YouTube. Porque la generación X se ha encontrado con que tenía que cuidar a la generación silenciosa y tenía que cuidar a la generación Z y al mismo tiempo tenía que trabajar. Luego no le ha quedado más remedio que comprar online y son ellos verdaderamente los responsables del gran crecimiento que está teniendo la venta online, por lo menos en nuestro mercado. La generación millennial se ha visto que tiene que demorar sus proyectos, tanto personales como laborales, porque la pandemia nos ha producido una fractura que arrastra a todos los niveles. Y mientras la generación Z se oculta en TikTok, observando todo este panorama y realmente sin ser muy conscientes de que ellos van a ser quienes van a tener que pagar todo el efecto social y económico. Luego, desde esta perspectiva, bueno, pues parece bastante claro que los clientes han cambiado y que existe un nuevo consumidor y que antes eran de una manera y ahora son de otras. No, no es así. Es verdad que todas estas generaciones han nacido en dos diferentes, no hay duda. Es verdad que estas generaciones han vivido experiencias diferentes, que su forma de contactar con los medios es distinta y que los productos y los servicios que necesitan probablemente difieran entre unas y otras. Pero lo que no ha cambiado entre ellos y nosotros, o lo que no ha cambiado en cada uno de esos grupos, es que los mecanismos que explican cómo decidimos los consumidores son exactamente los mismos, antes y ahora. Es decir, los grandes mecanismos que rigen el comportamiento humano se mantienen y nos igualan a todos. Déjenme que les diga 3 claros ejemplos que son sobre los que vamos a hablar realmente en esta ponencia. Los humanos somos enormemente sociales. Estamos muy influidos por el contexto, por el momento en el que nos encontramos cuando tomamos una decisión de compra y consumo. Y además sentimos una enorme pasión por decidir rápidamente y no complicarnos la vida. Vamos a ver un poquito cada una de estas características. Los consumidores somos sociales, pero no es que seamos sociales por costumbre, ni por hábito, incluso ni porque vivamos en sociedad. Es que somos sociales porque estamos hechos fisiológicamente para ser sociales. Hay un experimento muy interesante en el que el italiano Giacomo Risolati está en su laboratorio en Parma y tiene a un chimpancé con un casco para poder analizar cómo funciona el cerebro en función de los distintos estímulos que se le van presentando a un mono. Quiere entender el cerebro de los primates y entonces pues le da cacahuete al mono o le da un juego o le hace algo que le gusta o algo que no le gusta y mientras tanto él va registrando en un ordenador qué áreas del cerebro son las que se activan conforme le presenta estímulos al mono. En una de estas, a Risolati le llaman por teléfono y tiene que salir del laboratorio. Así que sale y cuando vuelve a entrar, se fija que hay un cuenco donde están los cacahuetes y Risolati sacó uno para comérselo él. Y en el momento en el que empieza a comerse el cacahuete, en el mono se empieza a activar el área de la comida. Pero el mono no come. El mono lo único que hace es ver cómo Risolati come. Pero cuando el mono ve a Risolati comer, él reproduce mentalmente lo que está viendo. En ese momento para el experimento que está haciendo y se da a este gran descubrimiento, que es el descubrimiento de neuronas espejo. Es decir, los humanos estamos hechos para empatizar, estamos hechos para ver que cuando alguien hace algo nosotros también lo sentimos. Lloramos viendo las películas, si vemos algo que se mueve de una determinada manera, incluso hay veces que acompañamos nuestro movimiento porque la empatía está en nuestras neuronas. Y eso quiere decir que los mensajes sociales tienen para nosotros un significado especial, que lo que hacen los demás para nosotros es enormemente importante y significativo, hasta el punto de que eso tiene un nombre, se llama prueba social. La prueba social es la influencia que tiene en ti saber lo que hacen otros. Y esta prueba social es verdaderamente la gasolina que mueve la red. Cuando navegas por Internet, da igual que sea en una red social o que lo estés haciendo en el propio Amazon, te vas moviendo
a golpe de prueba social. Te vas moviendo en función de las pistas que te dan lo que los otros dicen que es interesante. Alguien tiene muchos seguidores, este comentario tiene muchos likes, esto le ha gustado mucho a la gente, esta es una persona que hace muchas revisiones, da muchas opiniones. Es decir, tu movimiento es un movimiento que va siempre a remolque de lo que otros dicen, de esa prueba social. Y esa prueba social funciona en la red, pero también funciona fuera de la red. Cuando en la carta de un restaurante tú pones en un plato que este es el plato favorito de los consumidores, porque tú sabes que es el plato que más les gusta, automáticamente las ventas de ese plato se disparan, porque el consumidor cuando va a decidir ve que hay algo que eso le gusta a todo el mundo y eso es una prueba de confianza a la hora de tomar una decisión. Luego, nuestro carácter social está imbuido en todas nuestras decisiones. Ese es el motivo, por ejemplo, por el cual los humanos respondemos muy bien al principio de reciprocidad. Es decir, si alguien nos hace un favor, nosotros nos sentimos en deuda y queremos devolver ese favor. Y ese es el secreto que hay detrás de los PLVs en los supermercados. Cuando alguien te ofrece gratuitamente una degustación, en principio lo pruebas y te sientes muy bien, pero poco tiempo después empiezas a pensar que, hombre, que quizás deberías de comprar porque ya te sientes comprometido, porque la reciprocidad está también en nosotros. Y esa reciprocidad es otro de los lubricantes que tienen las redes sociales. El hecho de que tú me sigas automáticamente me obliga a que yo te siga. Y si tú me haces una recomendación, pues yo te haré otra recomendación. Y ese es básicamente los algoritmos que utilizamos en redes sociales, algoritmos en los cuales la reciprocidad dinamita la presencia, la visibilidad de los contenidos. Luego, éramos y somos sociales y seguiremos siéndolo. Además, el contexto es algo que influye enormemente en nuestra forma de decidir. Realmente el momento en el que uno toma la decisión va a ser crucial y sobre todo cómo sea ese momento. George Lowenstein definió lo que se llaman los estados fríos y calientes. Un estado frío es cuando un consumidor se encuentra fuera de un contexto de decisión, está pensando. Y cuando estás fuera de la tienda, fuera del momento en el que vas a realizar el consumo, te comportas de una manera muy racional. Y además, por ejemplo, si eres un consumidor que piensa que va a hacer una dieta o que va a hacer mucho deporte o que va a tener un objetivo, el que sea, fuera de ese contexto, lo que dices es, bueno, yo soy una persona razonable, voy a marcarme unos objetivos, los elementos, los estímulos del entorno no me van a influir y además, en ese momento veo muy bien cuáles van a ser las consecuencias de todas mis acciones. Pero cuando llega el contexto en caliente, cuando estás en la tienda, cuando estás frente al pastel o cuando te tienes que poner las zapatillas para hacer deporte, todo cambia. Porque en un contexto en caliente, el consumidor baja su racionalidad. Los estímulos que antes parecía que eran muy controlables no lo son tanto. Y la consecuencia de una buena o mala conducta que antes era muy visible, en un contexto en caliente, se diluye. La dieta siempre puede esperar mañana. Además, en los contextos de consumo, nuestros sentidos nos juegan una pequeña mala pasada. Y es que, bien, todo lo que llega a nuestros sentidos tiene un efecto. Hay estímulos a los que les prestamos atención, pero hay otros a los cuales no les prestamos atención y, sin embargo, nuestros sentidos los asimilan. Es lo que llamamos el efecto de priming. El efecto de priming quiere decir que cuando tú estás en cualquier situación de consumo, tus sentidos son esponjas y captan todo lo que les rodea. North hizo un experimento poniendo en una bodega vinos franceses y vinos alemanes a la misma altura y unos días ponía música francesa y otros días ponía música alemana. Bien. Y los consumidores, los días que ponía música francesa, elegían vinos franceses y los días que ponía música alemana, elegían vinos alemanes. Vale, hasta ahí, bueno, pues es una influencia de un estímulo. Pero no, se fue también a las cajas del supermercado y cuando salían los clientes les preguntaba: ¿y usted por qué ha comprado vino francés el día que había música francesa? Entonces el consumidor le decía: no, yo es que compro vino francés porque a mí me gusta el vino francés, ¿vale? Al día siguiente había otros clientes y les ponía música alemana. ¿Y usted por qué ha comprado vino alemán? No, es que a mí me gusta el vino alemán. Poquísimos consumidores eran los que referían: no, había música francesa y eso ha hecho que me fijara. La inmensa mayoría no habían reparado en que había música, pero sus gustos cambiaban conforme a la música.
Es decir, el contexto nos influye profundamente porque nuestros órganos de los sentidos son esponjas y no dejan de absorber información. Éramos y somos sociales, nos influye y nos influirá el contexto y además tomamos decisiones basadas en reglas muy sencillas. En el cerebro de un consumidor conviven dos personajes, en todos nosotros. Hay una parte enormemente racional que podríamos representar con el capitán Spock. Esa parte enormemente racional hace que nosotros seamos capaces de hacer cosas tan complejas como la contabilidad, pero también hay una parte que es mucho más intuitiva, mucho más automática, que podríamos poner como Homer Simpson, por ejemplo. La idea de que en el cerebro estas dos partes están en activo es una idea muy antigua y bueno, pues siempre ha formado parte de la comprensión del ser humano. Sin embargo, en el siglo XXI, ya desde finales del siglo XX, se produce un cierto cambio a la hora de entender cuál es la relación entre estas dos formas de operar nuestro cerebro. Y ya deja de ser un equilibrio. Lo que se entiende hoy en día es que nuestro cerebro está pilotado de manera basal por el cerebro heurístico. Es decir, Homer Simpson pilota la nave. ¿Cuántas decisiones hemos tomado hoy? Bueno, ustedes habrán tomado menos porque están por la mañana, pero yo que estoy en España y aquí son las 4:30, yo he tomado ya millones de decisiones. La primera, ¿me levanto o no me levanto? Para empezar. Y de ahí todas las que uno vaya a querer. Esas decisiones, la mayor parte de ellas las he adoptado de forma muy heurística. Son atajos mentales que yo he adoptado, muy rápidos. Juicios enormemente rápidos que, bueno, pues me han ido sirviendo. Café, té, pues me apetece café. Me pongo pantalón, me pongo falda. Pues hoy parece que hace frío, me pongo pantalón. Decisiones automáticas. Bien, este cerebro heurístico, que es el que normalmente pilota a nuestros consumidores, sabemos que a veces usa atajos y comete errores. Pero lo interesante es que los errores y los atajos que utiliza son los mismos en todas las personas. Es decir, no es que tú construyas unos atajos distintos de los que construyo yo, es que todos cometemos esos mismos atajos o errores. Por ejemplo, el principio de escasez. El principio de escasez es un principio que lleva años funcionando en los mercados y viene a decir que cuando un bien es escaso, se vuelve más deseable. Internet nos lo muestra constantemente y las marcas lo saben. Cuando Apple hace sus lanzamientos, se cuida muy mucho de que haya escasez, porque la escasez es algo que convierte en deseable ese nuevo producto. Indudablemente va a poder fabricar para todos, claro que lo va a poder hacer, pero solo unos pocos los van a poder tener en primer lugar. Y eso dispara el interés del producto. Cuando estás comprando en Internet o cuando estás reservando una habitación en Booking o en cualquier plataforma, ¿cómo respondes cuando sale el mensaje de quedan 3 asientos como el tuyo, quedan 2 habitaciones como esta? Automáticamente quieres que esas habitaciones sean tuyas, tienes que correr porque la escasez genera urgencia. Y eso es un mecanismo que nos afecta a todos. Otro de los ejemplos de nuestra, digamos, tendencia a usar el cerebro automático es lo que se llama el heurístico de disponibilidad y tiene mucho que ver con el uso de la publicidad. ¿Por qué es importante que las empresas hagan publicidad? Pues porque la publicidad convierte en notorios las cosas independientemente de que sean o no sean notorias. Es decir, el heurístico de disponibilidad lo que dice es que cuando para un consumidor algo es muy familiar, independientemente de la probabilidad real que eso tenga, para el consumidor eso es algo que va a ocurrir. Es decir, confunde familiar con probable. Esto es fundamental, por ejemplo, en el mundo del sector asegurador. Yo os lo voy a poner con un ejemplo que, bueno, no es un ejemplo de marketing, pero da una idea muy clara de la confusión entre lo que es familiar y lo que es probable. Seguro que todos ustedes recuerdan el atentado de las Torres Gemelas. Ese acontecimiento conmocionó al mundo, yo creo que nos marcó a todos de alguna manera. Y las estadísticas dicen que en las Torres Gemelas murieron 3.016 personas. Sin embargo, hay 600 personas más que no están contabilizadas como, digamos, como víctimas del atentado de las Torres Gemelas, pero que son un efecto colateral de ese incidente. Entre el septiembre de 2001 y septiembre de 2002 hubo un incremento en el número de accidentes de coche en Estados Unidos, donde murieron 600 personas más de lo que habrían muerto en un año normal.
¿Qué pasaba con estas personas? La mayor parte de estos accidentes se produjeron en desplazamientos en coche en pequeñas distancias que estaban en ese límite entre poder hacerse en avión o poder hacerse en coche. Pero ¿qué pasaba cuando un norteamericano entre septiembre de 2001 y septiembre de 2002 se planteaba cogerse un billete de avión? ¿Qué es lo que primero le venía a su mente? El atentado. Y eso significaba que, aunque las probabilidades de tener un accidente en avión son bajísimas, pero la notoriedad de ese hecho cambiaba su idea de que eso pudiera ocurrir y, por lo tanto, cogían el coche. Para que se hagan una idea, los datos dicen que las posibilidades de tener un accidente en avión volando en una distancia de lo que serían unos 400 kilómetros son más o menos las mismas que las de tener un accidente en coche habiendo conducido 16 kilómetros. En pocas palabras, si eres capaz de llegar al aeropuerto en coche, estás tranquilo porque el riesgo ya le has asumido. El riesgo era ir al aeropuerto en coche, no volar en avión. Pero para los consumidores, ese error se comete constantemente. Yo os voy a contar el caso de una situación muy, muy característica en España. En los últimos años se ha producido, afortunadamente, una reducción importante en el número de robos en viviendas. Hay una bajada, como pueden ver ahí en los datos, de un 74%. Eso es un hecho objetivo, eso es un dato. Sin embargo, hay compañías aseguradoras que son enormemente activas a nivel de publicidad y es lógico porque ellos lo que hacen es vender sistemas de alarma. La presión publicitaria que hacen estas compañías indudablemente presenta situaciones en las que hay robos. De manera que cuando una compañía hace una campaña muy intensa hablando de robos, el consumidor ya no sabe cuál es el dato objetivo, pero lo que sí sabe es que le suena lo del anuncio de robos, lo cual quiere decir que confundes la probabilidad real con lo que te resulta familiar. Bien, otra característica, otra prueba de que los consumidores tomamos atajos rápidos es que normalmente no elegimos entre opciones, sino entre las descripciones que se nos dan de las opciones. Es lo que se llama el efecto marco, como un vendedor enmarca una opción de una manera u otra. Bueno, podemos hablar de un filete que tiene un 95% de magro o podemos hablar de un filete que tiene un 5% de grasa. Para que vean de una manera un poco cómica cómo este efecto marco cambia completamente la reacción de los consumidores, hay una anécdota que cuenta a dos pacientes que se encuentran a la salida del hospital y uno, bueno, pues está bastante contento. ¿Qué tal estás?, le dice uno al otro. Pues no, pues yo estoy muy bien porque mira, acabo de salir del médico y bueno, pues tengo un problema, pero el médico me ha dicho que me va a dar un tratamiento que tiene un 80% de probabilidades de curarme. Ah, sí, le mira el otro y le dice, pues yo estoy tristísimo. ¿Y a ti qué te pasa? Y dice, pues yo acabo de salir del médico y me ha dicho que me va a poner un tratamiento que tiene un 20% de fracaso. Bien, pues el mismo tratamiento. Lo que pasa es que uno se enmarca en el acierto y otro se enmarca en el fracaso. Es decir, las opciones están enmarcadas. Cuando nosotros vendemos, por ejemplo, un grifo, no es lo mismo enmarcar un grifo entre dos precios, convirtiéndolo en la situación de precio-valor, que el resto de sus vecinos sean muchísimo más caros o que sus vecinos sean muchísimo más baratos. El mismo producto, en función de cómo lo enmarques, cambia completamente la percepción que tiene el consumidor de ese producto, porque un producto muchas veces no es caro o barato, está en relación a quiénes son los que en esa tienda y en ese contexto le están rodeando. Bien, y el dinero, si fuéramos tan racionales, tendría un valor constante, pero no lo tiene. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que normalmente se ve muy claro. ¿Por qué el dinero no tiene un valor constante? Piensen en comprarse una camiseta, que vale, bueno, $30, 30 euros, es más o menos lo mismo. Pero yo les ofrezco que si andan 1 kilómetro, se pueden ahorrar 10 euros. Bueno, se desplazarían. Yo les digo, si quieren, lo que dicen mis estudiantes. Mis estudiantes dicen que se desplazan, que esos 10 euros les merecen la pena 1 kilómetro. Luego les planteo el siguiente problema. Te vas a comprar un móvil y el móvil cuesta 300 euros o dólares. Y si andas 1 kilómetro, te lo puedes comprar por 290 euros. ¿Te desplazarías? Y entonces ya te dicen, no, porque es muy poco. No es que sea muy poco. Los 10 euros son los mismos.
Lo que pasa es que el marco de referencia es distinto y para ti ahorrarte 10 euros sobre 300 te parece que es poco, pero te dan lo mismo por andar 1 kilómetro. En un caso funciona y en otro no. Y esta idea de que el dinero no tiene un valor constante es fundamental en los casinos. Por eso los casinos siempre ganan. Y siempre ganan porque cuando un jugador llega con su dinero, ese le cuesta gastarlo. Pero como gane dinero en una apuesta, el dinero de la casa, que es como se llama ese dinero que se gana en el casino, ese se gasta con auténtica alegría y con auténtica indiferencia, porque el dinero de la casa es un dinero que tú no lo cuentas como tuyo. La cuenta mental es la misma que la que hacen la que ha hecho Nespresso. ¿Cómo ha conseguido Nespresso un negocio tan rentable? Vendiendo cafeteras en las que presuntamente la inversión no es tan grande, porque ahí, que es donde tú te fijas en el dinero, te lo bajo mucho el precio, a costa de que en las cápsulas, que es verdaderamente el gasto recurrente, ahí sí que vas a pagar mucho dinero. Pero en tu cuenta mental el gasto es comprarte la cafetera, no comprar las cápsulas. Bien, para terminar, un último ejemplo hace alusión a la importancia que ha tenido y tendrá en los consumidores el presente. Es lo que se llama el descuento hiperbólico. También les planteo este ejemplo a mis estudiantes y les digo, ¿qué preferís? ¿Que os dé ahora mismo 50 euros o dentro de 6 meses 100? Y entonces todos me dicen, ahora 50 ahora. Claro, esto es lo mejor, es que me des rápidamente el premio porque el futuro vete tú a saber dónde está. Vale, y luego les digo, bueno, ¿qué preferís? ¿Escribir para la semana que viene o para un tiempo cortito un trabajo de 20 páginas o uno de 40 dentro de 6 meses? No, el de 40 dentro de 6 meses. Esto quiere decir que para los consumidores el presente tiene un valor, pero lo que tú vas mandando hacia el futuro automáticamente como que se va desdibujando. Por eso la fórmula compre ahora y pague después es una fórmula ganadora. Y es una fórmula ganadora porque comprando ahora tú disfrutas en el presente. Y pagar mañana quién sabe dónde vamos a estar, ¿no? Mañana ¿cuándo va a llegar? Bueno, pues mañana pagaremos, pero a mí asegúrame que yo me lo llevo ahora. Y eso es una fórmula que funciona enormemente en todo lo que es actividad comercial. Es decir, visto lo visto, bueno, pues está claro que el mundo cambia y que nuestros consumidores cambian. Yo les he puesto aquí un ejemplo con lo que es la tecnología y en lo que han sido, bueno, pues prácticamente 40 años. Ha habido una evolución y una transformación enorme. Es decir, tenemos muchísima información a nuestro alcance, ha cambiado completamente nuestras relaciones porque toda la digitalización está suponiendo una transformación para la vida. Pero cuidado porque cuando pensamos en el consumidor, no podemos pensar que al otro lado de esa ecuación hay un cyborg. No, al otro lado está este consumidor. Está un consumidor que se parece mucho a cómo era el consumidor hace 20, 30 o 40 años en cuanto a lo que es su forma de decidir. Los profesionales de marketing tienen que ser enormemente conscientes de que es cierto que la forma de la que le hablamos al consumidor ha cambiado y evoluciona y cada generación tiene un lenguaje y cada generación tiene unos medios para poder contactar con ella y que ahora hay que hacer un TikTok y hace unos años había que poner una página en prensa. Eso está claro. Pero lo que no ha cambiado, lo que se mantiene constante es la forma en la que este consumidor toma sus decisiones, lo que le influye y cómo se encuentra influido en determinadas situaciones. Es decir, podemos afirmar completamente que en el futuro todo va a cambiar menos nosotros. Muchas gracias.